Dios, capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, capítulo número 12 del Evangelio según San Mateo. Y leemos el versículo número 22, que nos dice de la manera siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Ya, hermano, dijimos que en el nuevo cambio en la etapa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se iba ahora, hermano, a narrar la reacción, las diferentes reacciones de los grupos religiosos contra la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al ver todo lo que, hermano, el Señor hacía y enseñaba. Que ya hemos visto, hermano, que toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo iba en contra de las interpretaciones que ellos le daban a la ley de Moisés. Los hechos ya no se digan, hermano, donde todas las obras, los milagros que el Señor hacía, creaban admiración en las personas, al punto que se iban tras él. Ellos llenos de envidia, viendo que la gente creía más en él que en ellos, dispusieron matarlo. Y así, hermano, comenzaron a confabular, a usar estrategias. Y la palabra de Dios narra donde dice de que le hacían preguntas para tentarle, para ver cómo lo acusaban. Ignoraban que, hermano, a quien ellos estaban o contra quienes ellos estaban peleando es Dios. Y a Dios, hermano, nadie lo va a poder vencer. Amén, hermano. Nadie lo va a poder vencer a Dios. Y aquí, hermano, otra prueba de esa obra de nuestro Señor Jesucristo, que iba a llenar de ira sus corazones, de envidia, donde ellos iban, hermano, ahora a mostrar una estrategia para que la gente dejara de creer en él, dejara de seguirle. Y bueno, por supuesto es un principio divino, ¿verdad? Lo encontramos, hermano, desde antes de la historia del ser humano, cuando Satanás quiso dividir el reino de Dios, donde se rebeló contra Dios. Sin embargo, hermano, sabemos que a Dios nadie se le divide, ni a Dios nadie se le corre. Lo que pasa es que Dios ya tenía un plan para este ser, hermano, llamado Satanás.
Pero sí, hermano, un principio donde Satanás sabe de que si logra dividir, separar, poner en contra a unos contra otros, sabe que lleva, hermano, ganada la victoria. El principio de dividir, divide y vencerás. Y eso es lo que ellos, hermano, van a emplear aquí, van a tratar de separar al pueblo del Señor Jesús. ¿Cómo lo iban a hacer, hermano? Haciéndole preguntas para que él, hermano, en alguna de ellas fallara y así ellos poderlo acusar y el pueblo perder credibilidad en él, porque este principio de perder, hermano, credibilidad en un maestro, sí, maestro, ellos lo aprendieron de los griegos. Los griegos, hermano, tenían dentro de su cultura eso, ¿verdad? De que un hombre sabio, hermano, mientras no se le pueda tachar de algo insensato, hermano, merece la admiración de todos. Pero en el momento en que se le pueda tachar de algo, este sabio también dice, merece el que se desconfíe de él. Ese era un principio griego. Entonces ellos dijeron, dividamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagamos que la gente piense que él es un farsante, que él no es de Dios, para que la gente pierda credibilidad y se venga con nosotros en lugar de él. El punto es, hermanos, que la gente no creía en ellos, en los religiosos, no los quería a ellos. Pero por causa del miedo, de las amenazas, porque recuérdese que como nación, aunque ellos estaban bajo el yugo romano, en realidad los romanos no se metían con ellos. Mientras ellos pagaban sus impuestos, a Roma no le importaba qué clase de problemas ellos tenían. Por eso uno de ellos dijo, bueno, si es cosa de religión de su Dios, que lo arreglen ellos. Entonces, hermano, en sí la nación judía, los israelitas, eran gobernados por un grupo de ancianos conocidos como el Sanedrín, que eran miembros de los fariseos. Entonces ellos gobernaban la parte religiosa y la parte, hermano, humana del pueblo de Israel. O sea, ellos gobernaban todo, ellos tenían el poder de dañar, hermano, a cualquier familia judía como ellos quisieran. Entonces la gente les tenía miedo. Entonces, por miedo a ellos, la gente no decía nada. No decía nada. Entonces, hermano, cuando ellos dicen, vamos a hacer esto, vamos a tratar de que la gente no crea en él. La gente está con nosotros. Al perderle confianza a él, se va a regresar con nosotros. Y entonces, por eso es que, hermano, en cualquier cosita que el Señor hacía, inmediatamente ellos lo atacaban para ver cómo lo desacreditaban. Y ese fue uno de esos casos. Ese fue uno de esos casos. Donde, hermano, vamos a ver ahora, hermano, un ataque contra el Señor, pero ya un ataque más fuerte, hermano. Poco a poco los ataques contra el Señor se van, hermano, haciendo más fuertes contra él. Y aquí dice que trajeron, es triste, esta situación es triste, hermano, porque dice que le trajeron a un hombre que no solamente estaba endemoniado, sino que era ciego y mudo. Entonces el solo hecho de que una persona, hermano, sea poseída por Satanás, el solo hecho de eso, hermano, es un, hermano, gran martirio. Porque los demonios cuando poseen un cuerpo, bueno, ya lo sabemos, hermano, la persona, el ser en sí mismo queda anulado. Y quien habla en la persona es el demonio o demonios que pueda tener. Lo que actúa la persona no es la persona, sino el demonio o los demonios que están en él, que están actuando. El demonio, hermano, golpea los cuerpos, los castiga. Por eso una persona endemoniada, hermano, se castiga a sí mismo. Es una persona violenta, agresiva. Expresa, hermano, blasfemias, malas palabras. Y una persona, hermano, que está siendo poseída puede llegar a desarrollar enfermedades físicas por causa, hermano, de ese castigo que se le está infligiendo
a través del demonio. Aquí dice que él era ciego y mudo, pero eso no quiere decir que todo ciego y todo mudo es un endemoniado. No nos vayamos a equivocar, ¿verdad? Decir, entonces quiere decir que todos los ciegos tienen un demonio, demonio de ciego. Y todos los mudos tienen un demonio, demonio de mudo. Porque no debe de ser la regla, porque Dios tiene un trato diferente para cada persona. Porque mire, hay cristianos que miran demonios en todo. Miran demonios en todo. Yo me recuerdo de una hermana que en todo miraba demonios. Decía, el hermano se duerme y dice, es demonio de sueño tiene. Una hermana le dijo, hermana, fíjese que a mí me encanta el café. Usted tiene demonio de café, le dijo. Entonces, hermanos, si vamos a ver demonios en cuantas cosas, hermanos, suceden, estamos perdidos. Porque imagínate un día me ve roncando, mira, demonios ronquidos tiene el pastor. Es un peligro. Entonces no podemos generalizar, estandarizar algo que realmente la Biblia no lo hace. Aquí dice que él estaba endemoniado. Si estaba endemoniado, o sea, ese pobre hombre estaba sufriendo. Físicamente estaba deshecho porque el demonio lo angustiaba, lo trastornaba. Pero además de eso era ciego y era mudo. Gracias a Dios todavía oía. Pero ¿de qué le servía oír a este pobre hombre si nadie, ni él mismo, podía hacer nada por él? Estaba sufriendo. Sin embargo, cuando lo traen al Señor, dice que el Señor inmediatamente lo sana. Fíjense, ahí dice, y lo sanó. Uno puede leerlo, ¿verdad? Y lo sanó. Pero hermano, solo pensar de haberlo liberado, hermano, de esa opresión, de esas cadenas, habiendo Dios abierto la cárcel en la que ese pobre hombre se encontraba, hermano, solo eso, aunque hubiese permanecido ciego y mudo, ya el hombre ya había estado mejor, pero el Señor no solamente lo libera, sino que también, hermano, le devuelve la vista y le devuelve el habla. De tal manera, como dice, que el ciego veía y hablaba, ya en su juicio cabal. Esto, dice, dejó atónitos a todos los que estaban ahí. Pero fíjese, hermano, que cómo puede llegar a ser la mala influencia del hombre, en este caso de los religiosos, hermano, que como el pueblo le tenía miedo a ellos, el pueblo no podía, hermano, abrirse con lo que verdaderamente sentía, sino que el pueblo, hermano, siempre actuaba, hermano, con aquella presión de que ellos estaban encima, hermano, escuchando y estudiando cualquier expresión que ellos hacían. Entonces la gente, hermano, aquí hay algo interesante, fíjense, porque Dios permite que la gente hable para Él manifestarse, fíjense, de una manera muy bonita. Porque aquí en esta versión que yo tengo, no sé qué versión usted tiene, yo tengo una Reina Valera del 60. Y aquí, según yo leí, usted lo oyó, dice que la gente se preguntaba, dice, ¿será este aquel hijo de David? Fíjese. Mas en otras versiones, o sea, versiones mejoradas, hermano, tomando de lo que es el idioma griego, hermano, se hace mejor esa expresión, fíjese, esa oración, porque el verdadero sentido en el griego al español debería de ser, no será este aquel hijo de David. Eso debería ser la expresión correcta, fíjese. Ahora le voy a decir por qué. Porque en el griego, hermano, en el griego, cuando usted hace esta pregunta y comienza con esa negación, no, en el griego, hermano, la respuesta debe de ser no, o sea, negativa. Si la pregunta se comienza negativamente, la respuesta debe ser negativa siempre. Pero entonces, ¿qué es lo que denota esto? Denota, hermano, el temor que el pueblo tenía. Y entonces la gente cuando expresa, hermano, lo expresan, pero ellos expresan algo negativo para que los religiosos les contesten lo negativo.
que no afirmaran nada, sino que respondieran negativamente, pero la gente lo hacía por temor. Por eso no lo hacía, porque realmente ellos creían que Jesús no era el Cristo. Ellos creían. E incluso si usted lee, hermano, dice que los mismos dirigentes, muchos creían en el Señor Jesús, pero por miedo a los dirigentes, dice, no confesaban que creían en Él, porque temían ser echados de ahí. Entonces la gente, fíjese, aquí viene la reacción, fíjese. Viene la reacción. Primero, la reacción de la gente. Segundo, la reacción de los líderes religiosos. Y tercero, la reacción o respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted ve que siempre la gente, hermano, va a actuar coaccionada, presionada por otros. Siempre el pueblo es coaccionado por otros, ya sea positivamente o ya sea negativamente, pero la gente es coaccionada. Entonces cuando la gente, hermano, expresa o se pregunta, cuando la gente reacciona ante el milagro, la gente reacciona de una manera que denota ese miedo hacia los líderes. Porque, hermano, dígame usted, ¿quién no va a creer que alguien viene del cielo cuando ha liberado a un endemoniado y ha hecho ver a un ciego y ha hecho hablar a un mudo? ¿Quién no va a creer que ese hombre es de Dios? Más cuando sus palabras, hermano, eran de vida, hermano, que llenaban, hermano. Sin embargo, ellos no proclaman, ellos no, hermano, confirman, ellos no confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, porque ese es el propósito de San Mateo, hermano. El de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de los judíos. Ese es el propósito. Pero ellos no confiesan que Jesús es el Rey por miedo a los religiosos. Entonces, cuando la gente, hermano, se hace la pregunta o responde, hermano, reacciona ante ese milagro, la gente dice, ¿no será aquel hijo de David? Pero fíjese, la pregunta ya es negativa. Porque si ellos hacían una pregunta positiva, se echaban en contra a los otros. Si ellos hubieran dicho, este es el hijo de David prometido, ay Dios, hermano, no se la acaban con los religiosos con ellos. Entonces ellos, hermano, reaccionan, como le digo, presionados por la mala influencia de los líderes religiosos. Y ese es el problema, fíjense, hermano. Por eso que se motiva, hermano, a escudriñar la Escritura, para que, hermano, nadie nos engañe. Porque como líderes religiosos, como predicadores, podemos, hermano, darle una interpretación a la palabra de Dios como nos conviene a nosotros. Pero una cosa es lo que el pueblo dice, otra cosa es lo que los religiosos decimos, y otra cosa es lo que dice Dios, ¿verdad? Y lo que prevalece y prevalecerá hasta el fin, hermano, será siempre lo que Dios dice. Eso es lo que va a prevalecer. Que por muy sabio, famoso, qué sé yo, influyente que sea un hombre, al final lo que va a prevalecer es la palabra, la voluntad de Dios. Eso es lo que va a prevalecer. Entonces la gente no actuaba conforme a su propia convicción. La gente actuaba, como le digo, por temor a las amenazas. Bueno, ya dijeron, no. Te vienen ahora ellos y van a responder los religiosos. Versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces ve usted que ya la respuesta es lógicamente negativa. Entonces, ¿qué es lo que querían? La estrategia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que este hombre, para que este personaje pierda credibilidad y la gente ya no crea en él? ¿Qué podemos hacer? Hagámoslo quedar mal. Y entonces vienen ellos, fíjense, y una obra divina se la atribuyen al diablo. Al diablo.
Entonces dicen ellos, miren, si este hombre ha sido liberado, o sea, ellos no niegan que el hombre fue liberado, que el hombre fue sanado. Ellos no niegan eso. Lo que ellos, hermano, dicen es que se logró ese milagro porque el Señor Jesús tiene un demonio poderoso en su vida. Por eso. Fíjense qué tremendo. Entonces lo que ellos querían eso, que la gente pensara que el Señor Jesús era alguien del diablo y no de Dios. Esa es la reacción, hermano y hermana, que siempre debemos de esperar de todo aquel ser humano que no quiere reconocer a Dios en su vida. Siempre, hermano, que usted le hable grandezas, que usted dé testimonio de los milagros, de la obra de Dios en su vida o en otros, hermano, siempre el incrédulo, hermano, va hasta atribuir al diablo cualquiera de esas cosas buenas. Fíjense que la misma gente se recuerda cuando los discípulos del Señor fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué dijeron? Están borrachos. Yo me recuerdo hace años, hermano, una persona hablaba de eso, de las lenguas que los cristianos hablamos. Decía, esa jerigonza que hablan los cristianos, decía. Mas usted y yo sabemos que no es ni invento, ni jerigonza, ni cosa del diablo, sino el mismo Espíritu Santo, hermano, derramándose sobre la vida del creyente, hermano. Entonces siempre, hermano, el enemigo, el diablo va a querer, hermano, dañar la obra de Dios, menospreciándola, hermano, poniéndola por el suelo. Entonces, viene, ya dieron la respuesta de ellos, la reacción de ellos fue esa. No. Si ese hombre fue sano es porque este Jesús está endemoniado. Y por eso echó fuera ese demonio. Pero ahora viene la palabra de Dios. Ahora viene el Hijo. Y dice claramente, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Entonces aquí está, como le digo, el principio de divide y vencerás. Eso es lo que tenían en mente ellos, porque fíjese, ellos hablaron lo que habían dicho, pero dice el Señor, sabiendo Jesús los pensamientos de, o sea, ellos hablaron, pero en su pensamiento es dividámoslo, pongámoslo en contra al pueblo de él. Y ellos dicen, esto es lo que quieren, es ponerme en contra del pueblo. Eso es lo que quieren. Y entonces viene el Señor y en base a ese principio de divide y vencerás, les va a dar una lección y le dice, bueno, aquí está. Ustedes dicen que yo echo fuera los demonios por Belzebú. Ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belzebú. Porque yo tengo un demonio poderoso. Ustedes dicen eso. Pero quiero decirles que Satanás no puede echar fuera a Satanás de otra manera. Él mismo se está destruyendo. No tiene sentido. Fíjense, no tiene sentido, ¿verdad? Que Satanás quiera dividirse, destruirse a sí mismo. No tiene sentido. Sin embargo, fíjense, hay gente que lo cree. Hay gente que cree, hermano, que Satanás, hermano, está dividido. ¿Quiere que le diga cómo? Cuando la gente cree que una es, o que la magia blanca es de Dios y la magia negra es del diablo, ahí está siendo engañada, porque la magia blanca es del diablo y la magia negra es del diablo. Satanás no puede estar dividido, hermano. No es que la magia blanca lo que hace es desamarra lo que ha amarrado el diablo. No, es del diablo, hermano. Blanca, negra, como la quieran poner, es del diablo. Así que si a usted dice, mire, usted es cristiana, pues no hay problema. Usted puede ir donde practican magia blanca, vaya, y va a ver, no hay problema. La magia blanca es de Dios.
Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay gente que dice que es cristiana, tienen el Salmo 91, cabezas de ajo en su casa, y andan leyendo la mano y leen a través del café y las pupilas de los ojos y un montón de cosas que hacen, ¿verdad? Y dice, no, pues amén, hermanita, paz, hermanito, que Dios lo bendiga. ¿Cómo Dios va a bendecir al diablo? Fíjense. Entonces viene el Señor y dice, bueno, ustedes dicen que yo porque tengo demonio, echo fuera este demonio. Pero ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? De otra manera, su reino no va a prevalecer. Y fíjense, ejemplos que yo le decía, el huerto en Edén, Adán y Eva. ¿Cómo es que la serpiente logró, hermano, destruir aquel hogar? ¿Cómo lo hizo? Incitó a Evita a darse un paseíto solita ahí por el huerto. O sea, cuando estaban separados, digo, ahora están separados, ahora vamos a vencer. Y va y le cae a la Evita y comienza usted a engañarla con palabras, hasta usted sabe hasta dónde llegó. O del imperio, hermano, o de uno de los imperios que el Señor, hermano, profetizó que vendrían a este mundo, como el imperio griego de Alejandro Magno, hermano, un imperio poderoso. Que mientras, hermano, su líder, su rey estuvo, hermano, vivo, fue un imperio poderosísimo. Pero una vez muere Alejandro Magno, sus 4 capitanes de su reinado, hermano, se dividen y ahí fue desapareciendo el imperio griego. Ahora, el otro imperio, el romano, que es el imperio, hermano, de mayor duración en la historia de la raza humana, que duró casi 1500 años. Hermano. Igual, hermano. La única manera en que el imperio romano pudo ser destruido, hermano, fue cuando sus reyes comenzaron a dividirse el uno por el otro. Ahí comenzó a morir el imperio romano y murió. Claro, renacerá. Pero fíjese, el principio de dividir para vencer. Entonces viene el Señor y dice, no, Satanás nunca va a echar fuera a Satanás. Ahora, a ellos se les olvidaba, a los religiosos se les olvidaba que el Señor sabe todas las cosas. Y fíjense, viene el Señor y los agarra, les dice en el versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, como ustedes dicen, ¿por quién nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fíjense, ponga atención a esto. Los judíos practicaban el exorcismo, o sea, la liberación, con la diferencia que ellos nunca habían liberado a nadie. Nunca. O sea, no hay historia de que ellos hubieran liberado a alguien. Pero ellos lo practicaban. Y según, hermano, el historiador Flavio Josefo, hermano, los judíos, cuando, hermano, hacían exorcismo, lo hacían en el nombre del padre de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, cuando ellos invocaban un mal espíritu, decía, te invocamos en el nombre del padre de Abraham, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Pero no había historia de que ellos hubieran liberado a alguien, pero usaban el nombre de Dios. O sea, lo hacían en el nombre de Dios. Entonces viene el Señor y les dice, ustedes dicen que yo por Belzebú echo fuera demonios. Ahora, el demonio salió. Y por el principio que yo he dado de que Satanás no puede quedar dividido, queda claro que yo no eché ese demonio por Satanás, en nombre de Satanás. O sea, el argumento, en otras palabras, de nuestro Señor Jesucristo era mucho más fuerte que el de los fariseos y que del pueblo de Dios, por supuesto, porque ellos estaban actuando coaccionados por los líderes. Entonces viene el Señor y dice, bueno, ya quedó claro que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces él fue liberado. Entonces, si Satanás no puede echar fuera a Satanás, entonces ¿quién liberó a ese? Fue ciertamente el Espíritu de Dios, como él dice, ¿verdad? Pero viene el Señor y le dice, bueno, a un lado,
sus hijos cuando invocan un demonio para que salga, ¿en nombre de quién lo hacen? Y ellos no pensaron que el Señor les iba a salir con eso, ¿no? Entonces, al preguntarle a los hijos de ellos, que eran religiosos, dice, bueno, ¿y ustedes cuando liberan a alguien o cuando exorcizan a alguien, cómo lo hacen? Ellos decían, en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aún así, ellos no habían liberado a nadie. Y este que decían que estaba endemoniado, ahora había liberado y sanado a un pobre hombre. Fíjense. Entonces, cuando el hombre, hermano, cuando el hombre es incrédulo y va en contra de las cosas de Dios, siempre, aunque sea religioso, hermano, el hombre siempre va, hermano, a poner las cosas de Dios a su conveniencia. A su conveniencia. Por eso es que fíjense, Satanás, ¿qué es lo que hace en la iglesia? ¿Cómo, hermano, Satanás ha logrado destruir imperios, hermano, hogares, reyes, familias? ¿Cómo lo ha hecho, hermano? A través de eso, de la división. De la división. Entonces, ¿cómo lo hace el diablo? Usted sabe. Si quiere destruir un hogar, pues pone una mujer o un hombre ahí para que lo divida, lo destruya. La iglesia, ¿cómo la iglesia, hermano, es dividida? Cuando, hermano, unos piensan una cosa y no están de acuerdo con los que piensan otros. Cuando, hermano, pone sentimientos, cuando pone, hermano, malos pensamientos entre uno y otro hermano en la iglesia, en uno y otro líder, hermano, pone sentimientos contra el pastor, contra los dirigentes, hermano, inventa historias que lastimosamente, como le digo, la gente del pueblo, la mayoría de las veces, hermano, no se preocupa en investigar, sino que solamente oyen y creen. Y dice, hermano, ya se dio cuenta usted que dicen, de verdad, qué barbaridades. No, yo me voy de esta iglesia. Pues véngase conmigo, yo me voy a ir también. Y ya hablaba con el hermano fulano y dice que nos vayamos y él va a ser nuestro pastor. Y vámonos, hermano. Entonces, la gente que está despistada, hermano, siempre es engañada por aquellos tipos, hermano, que hablan e inventan sin que, hermano, nadie pueda comprobar nada. Y por eso, hermano, lo decimos, hermano, cuando oigamos algo, está bien, es deber nuestro escuchar a los hermanos, pero hay que preocuparse por escudriñar, por investigar, por pedir pruebas, para, hermano, comprobar algo verídicamente con pruebas y entonces poder tomar acción. Pero fíjense, hermano, se dejan llevar. ¿Por qué Eva no fue y le dijo a Satanás, mire, usted dice que Dios es egoísta y que Dios no quiere compartir con nosotros todo el huerto del Edén? Y usted dice que Dios dice que si comemos de ese fruto en medio del huerto del Edén, vamos a ser como Dios. Déjeme, voy a preguntar a Dios y a ver qué me dice papá Dios. ¿Por qué Evita no fue y le dijo, mira, Señor, he hablado con un personaje por ahí y me ha dicho esto y esto? El Señor le ha dicho, mira, Evita, primero no tienes que andar solita. Lo otro es que ese que te habló es el diablo. No lo vuelvas a escuchar. Pero ella no se preocupó de eso. Ella le creyó todo lo que la serpiente le dijo. Y viene y en lugar de decir, o por lo menos hablar a Adán y decir, mira, ve y pregúntale de esto. No, le dijo, mira, esto y esto pasa, le dijo. Así que si tú quieres ser Dios, está fácil, solo tenemos que comernos ese frutito y ya estuvo, le dijo. ¿Y quién te dijo? Ahí me dijo la niña serpiente. ¿De verdad? Sí, vamos y comamos, cómele. No, le vamos a morir, Dios dijo que vamos a morir. No, yo sé que no, él es egoísta, no quiere que seamos como él. La engañó. ¿Por qué no le dijo, mire, vamos a orar, lo vamos a poner en oración, le vamos a pedir a Dios y vamos a ver qué Dios dice? No, hermano, se creyó. Entonces, cuando nosotros, hermano, alguien nos diga algo de alguien,
Está bien, como le digo, escuchemos a las personas, pero cerciorémonos, hermanos, de pedir pruebas, de averiguar, y con la disposición de que averiguar para ayudar al hermano o la hermana que está fallando, no para destruirle. Porque por ese principio de dejarnos dividir, de dejarnos separar, de dejarnos ponernos en discordia, de dejar que el diablo ponga malos sentimientos en unos contra otros, para, hermano, hacernos alejar de la iglesia, de Dios, del servicio, hermano, ese es un principio que a Satanás le ha dado mucho resultado. Mucho resultado. Y por eso, fíjese, hermano, cuando Satanás piensa en destruir una iglesia, al primero que le apunta es al pastor. Apuntemos al pastor. Si lo haces caer al pastor, todos se van a caer. Y por eso, hermano, si usted tiene pruebas, yo quiero decirle, el pastor tiene más. Si usted tiene tentaciones, hermano y hermana, quiero darle la noticia, el pastor tiene más. El pastor tiene más. Si usted tiene enemigos por causa del reino de los cielos, déjeme decirle, los pastores tenemos más enemigos. Porque sabe el diablo que si vota, que si daña al pastor, va a perder credibilidad con las ovejas. Y las ovejas se van a dispersar. Se van a dispersar. Y cuando ve que no puede con el pastor, hermano, pues hay que ver cómo causamos división. Comienza a poner, como digo, hermano, el pleito, la discordia entre hermanos. Al punto, hermano, que dice el apóstol Pablo, hablando con los corintios, el apóstol Pablo dice, hermanos, ustedes están peleando unos con otros, tengan cuidado, porque van a terminar comiéndose unos con otros. Porque están ocupados unos con otros peleándose aquí y allá por cosas que, en lugar de estar ocupados de eso, deberíamos estar ocupados salvando almas. Pero andaban peleando de quién predicaba más. Levanten la mano por unanimidad. ¿Quién cree que Pedro predica mejor que Apolos? Apúntele 4 a Pedro y apúntele 5 a Apolos. ¿Y quién piensa que Pablo es mejor que Pedro y que Apolos? Apúntele 7 a la mano Pablo. A ver cómo vamos a quedar aquí. Y entonces a la hora de las horas, hermano, el grupito de los que creían en Pablo se juntaban aquí, y los que creían en Apolos aquí, y los que creían en Pedro aquí. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿acaso, hermanos, está dividido Cristo? ¿Puede Cristo estar dividido? No. Entonces, ¿cómo es que se ve la iglesia dividida? Porque Satanás usa ese principio, ya lo sabe que funciona. Ya lo sabe. ¿Cómo desestabiliza los matrimonios, los hogares? Separando, dividiendo. Y como le digo, hermano, a veces somos tan ingenuos que nos dejamos engañar por el diablo hasta por cosas pequeñitas. Pequeñitas. Y no nos damos cuenta, hermano, que mire, no se necesita estar poseído para prestarse a los propósitos diabólicos. No se necesita estar poseído. Porque cuando hablamos y no hablamos conforme a la palabra de Dios y ofendemos y dañamos, lo que estamos haciendo es identificándonos con los propósitos diabólicos. ¿Sí o no? Quizás no me entendieron, le voy a dar un ejemplo. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús le declaró a sus discípulos lo que le iba a acontecer? Es necesario que el Hijo del Hombre sufra y sea escarnecido por los ancianos y le azoten y le crucifiquen. Pedro, después de esa reunión, llamó al Señor aparte y le dijo, Señor, que nada de esto te acontezca, por favor, le dijo. Fíjense, ahí no estaba diciendo Pedro malas palabras, no. Pero se estaba identificando con los propósitos del diablo, que el Señor no llegara a la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí. ¿Qué le dijo? Pedro. Ajá, no le dijo Pedro, le dijo Satanás. Y no estaba poseído.
pero estaba hablando palabras que se identificaban con el propósito de Satanás. Cuando nosotros herimos con nuestro comportamiento, con nuestra mirada, nuestras acciones a un hermano, a una hermana, aunque lo justifiquemos como sea, hermano, eso es algo para propósitos diabólicos. Porque Dios no quiere que dañemos a nadie. Dios no quiere que ofendamos a nadie, ¿o sí? Dios no quiere que le hagamos daño a nadie. Porque, hermano, no puede fluir de nosotros fuente amarga y fuente dulce. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos amados, esto no puede ser así. ¿Acaso puede una fuente echar agua amarga y agua dulce? No. ¿Cómo con esta boca con la cual bendecimos al Dios del cielo también vamos a maldecir al hermano? Eso no es así. Fíjense, es cuando nosotros ofendemos, cuando nuestras acciones dañan a otros. Hermano, con toda razón Dios nos puede llamar diablo, hermana diabla y hermano diablo. Cuando se pone a hablar y con su boca daña, cuando sus acciones, cuando nuestras acciones dañan, pastor diablo tienen que decirme. Porque no estoy haciendo bien las cosas para la gloria de Dios, sino que estoy dañando a unas personas, especialmente cuando son tiernas en el evangelio, hermano, que no conocen. Y uno se pone a decirles cosas y uno a hacer cosas, hermano, y los daña. Y esas personas, hermano, una vez dañadas, después cuesta restaurarlas. Por eso le digo, hermano, ignoramos las maquinaciones de Satanás cuando nos prestamos a la división, al pleito, hermano. Cuando nos prestamos para, hermano, ahí discutir de cosas que no edifican. Es mejor quedarse callado o actuar mejor conforme a Dios quiere que actuemos. Y por eso el Señor dice, bueno, pregúntenle a sus hijos y ustedes van a ver por quién echa fuera los demonios. Por el nombre del Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Entonces, ¿y han sacado demonios? No, pero han tratado. Ellos van a ser sus jueces. Porque si ellos no han podido, ¿por qué yo, que ustedes dicen que estoy endemoniado, sí pude? Mas si por el Espíritu de Dios, versículo 28, hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Entonces fíjense, cuando Pablo, hermano, llegaba a predicar a las ciudades, dice, hermano, que los enfermos eran sanados y los endemoniados liberados. Y entonces dice que la gente se admiraba. Y habían unos ahí, dice, hijos de un sacerdote, de un tal Esceva, de un sacerdote, jefe de los sacerdotes. Dice que practicaban el exorcismo. Cuando vieron que el apóstol Pablo y Silas hacían obras de liberación en el nombre de Jesucristo, dijeron, cambiemos. Ya no pidamos en el nombre del Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Ahora pidamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Así vamos a hacer. Vamos, dijeron, agarremos un endemoniado por ahí. Y venite vos. Lo agarraron. Lo rodearon los 7, hermanos, y comenzaron a reprender y decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te mandamos que salgas de él. Fíjense, o sea, lo que ellos están diciendo está en el nombre de Jesús, está bien. El que predica Pablo, está bien, Pablo predicaba a Jesús. Pero ¿y por qué no salía el demonio? Porque no es por las palabras. No es por las palabras. Es por el poder de Dios que los demonios salen. Como me está contando un hermano, que esos conocidos como los carismáticos renovados. Todo carismático renovado que quiera hablar en lenguas, aquí está el librito para que aprenda las lenguas. Ahí van comprando su librito para leer, hermano. Voy a aprender lenguas árabes. Y comienzan a leer ahí lo que ellos piensan que es lenguas de Dios. Y aparecen, hermano, ya hablo mis lenguas. A ver, hermano, háblelas. Okay. Ya el Señor ya lo bautizó. ¿Sí? Y estos
simplemente creyeron que por mencionar el nombre de Jesús, el que Pablo predicaba, el demonio iba a salir corriendo. Y el demonio, ¿qué le respondió? Mire, yo conozco a Pablo, sé quién es Pablo. A Jesús conozco, sé quién es Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Para que me estén dando órdenes de salir. Y en el momento dice que el demonio, dice que estaba en aquel hombre, fue más fuerte y lo despedazó, ¿verdad, hermano? Fíjense. ¿Por qué? Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. A mí me da risa cuando salen esos católicos romanos que dicen que ellos hacen exorcismo. Dice, te mando en el nombre de Jesús, con la cruz ahí en el pecho del pobre, ¿verdad? Te mando y se sale en el nombre de Jesús. ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Pero como la gente está ciega e ignora que esta secta es una secta diabólica, por eso cree que son de Dios. Pero entonces dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús dice, pero, versículo 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjense, aquí es algo interesante. Porque el diablo, hermano, más de alguna vez nos ha acusado diciéndonos que no somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es la seña de un hijo de Dios? Por supuesto, ha nacido de nuevo. Tiene todavía manifestaciones de la carne. Pero hermano, en cada persona que Dios ha hecho nacer de nuevo, Dios ha hecho una obra. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos quitó vicios? Esa es una obra del Espíritu Santo, del poder de Dios. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos quitó las malas palabras? ¿A cuántos de nosotros el Señor, hermano, les quitó la borrachera? Son cadenas de Satanás, hermano. ¿Cuántos marihuaneros habían aquí? Cadenas del diablo. ¿Quién la rompió? El Señor. Esa es una evidencia que el reino de los cielos ha venido a nuestra vida. Ha venido a nuestra vida. Todo aquel que reconoce, hermano, que es Dios quien le ha restaurado, quien le ha hecho nacer de nuevo y que puede testificar y decir, mire hermano, mire amigo, yo antes era esto, yo antes hacía esto, yo antes practicaba esto, yo comía esto, yo bebía esto, yo hacía esto, pero hoy ya no lo hago porque el Señor me cambió. Es una persona que, hermano, ha sido visitada por el reino de Dios. Y es deber de la iglesia, hermano, el seguir predicando el reino de Dios hasta que el Señor venga por ella. Tenemos que seguir testificando a Dios, hermano. No podemos quedarnos callados de la obra maravillosa que Él ha hecho de misericordia. Quizás aquí había alguno endemoniado y el Señor lo liberó también, hermano. Entonces no hay que callarse, hay que contarle al mundo las cosas que Dios ha hecho en nosotros, hermano. Que es grande la obra maravillosa, la obra que Él ha hecho en nosotros. Y no podemos decir, no, a mí el diablo me cambió. Yo le pedí a Belcebú y mira, aquí estoy más diablo que nunca. No, hermano. Y si sentimos manifestaciones de esas feas, pidámosle a Dios que nos ayude y reprendamos al diablo. No sé si a usted le ha pasado, hermano. No sé si usted ha tenido sueños feos, hermano, donde usted quiere clamar el nombre de Cristo y no puede y se despierta con aquello que no puede, casi ahogándose, ¿verdad? Si hasta en el sueño el diablo no quiere que mencionemos a Cristo, hermano. Por eso donde andemos, hermano, tenemos que confesar que Jesús es el Señor. Y hay que andar cantando y hay que andar trabajando y cantando, hermano, y profesando el poder de Dios y confesándolo, hermano, porque de esa manera es la única como el diablo se va a mantener alejado de nosotros. Cuando esté esperando una manera para que estemos solos, descuidados, para dividirnos y separarnos de Cristo, ahí viene, le voy a poner una falda enfrente para dividirlo. Ahí viene, le voy a poner el vicio, le voy a poner un cigarrito a la par ahí después, como le gustaba antes, después de la comida, el cigarrito, ahí se lo voy a poner.
hasta encendidito, de la marca que le gustaba. Ahí le va a poner una cervecita de esa, hasta que sudan de heladita, con este calor. Se la va a querer tomar, se la va a tomar para hacerlo caer. Para hacerlo caer. O la va a enojar. Va a poner tantas cosas como el diablo, hermano, sabe hacerlo. Al pobre señor ahí lo andaban vigilando. Cualquier cosa, preguntémosle esto, hagamos esto, acusémoslo de esto, para que la gente no crea esto. Pero como él era Dios, él conocía aún los pensamientos de ellos. Igual, él conoce los pensamientos de nosotros. Él sabe lo que pensamos. Entonces, hermano, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos guarde, hermano. Que esa obra maravillosa que Él está haciendo en nosotros no la destruya el diablo. Y que podamos tener en cuenta a nuestros hermanitos nuevos, para mimarlos, para cuidarlos, para no ser piedra de tropiezo para ellos. Que nuestras palabras no les dañen, que nuestras acciones no les dañen, sino que, hermano, que los tratemos como el apóstol Pablo decía, seamos tiernos con ellos como una nodriza que cuida a sus pequeños, sabiendo que son gente débil, que necesitan de un crecimiento, de un cuidado, pero nosotros somos los encargados de cuidarlos. Para, hermano, no permitirle al diablo entrada en la iglesia. No dejar que divida. No dejemos que divida. Usted sépalo, hermano, sépalo, hermana. Cuando el diablo le quiera separar, dividir de alguien, esa es la obra del diablo que quiere hacer eso. Separar, dividir, destruir. Ya acabó. Ya no funciona la iglesia. Ya no va a crecer la iglesia porque ya dividió, ya dañó. Pero no, hermano. Sepamos que nuestro enemigo se llama diablo. Nuestro enemigo no es el que duerme al lado, la que duerme al lado. No. El enemigo nuestro se llama diablo. Y la única manera hermano, de contrarrestarlo es con las armas del Espíritu. Amén, hermano. Si quiera Dios, hermano y hermana, que así como este pobre hombre, hermano, pasó de esa desdicha a una dicha tremenda. Así nosotros, hermano, agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros, hermano, testifiquemos que hay alguien que puede cambiar, que puede resolver toda necesidad en ser humano, que se llama Jesús. Jesús es la respuesta para todo. Cristo es la respuesta, ¿verdad? Cristo es la respuesta. Si tienes tus problemas en la vida, Cristo es la respuesta. No hay otro. Cristo es la respuesta. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo.